Bienvenidos a Vive tu Fe, un espacio donde exploraremos la palabra de Dios y aprenderemos a caminar cada día en su verdad. Soy el pastor José y quiero invitarte a descubrir cómo nuestra fe en Cristo transforma nuestra vida y nos guía en su propósito eterno. Prepárate para ser edificado, fortalecido y desafiado a vivir una vida plenamente para Dios. Y comencemos. El plan de Dios para el hombre. Desde el principio, Dios ha tenido un plan perfecto para toda la humanidad. No fuimos creados por mera casualidad, ni estamos aquí sin nada, sin propósito, sin dirección. La Biblia nos revela que Dios diseñó al hombre para tener comunión con Él, para reflejar su gloria y disfrutar de una relación eterna basada en su amor y su justicia. En este episodio exploraremos lo que la Escritura dice sobre el propósito divino para el hombre, desde la creación hasta la redención en Cristo. Veremos cómo podemos alinearnos con su voluntad y vivir su plan en nuestras vidas diarias. Acompáñame en este estudio profundo de la palabra de Dios, donde descubriremos juntos el propósito eterno de Dios para con nosotros. El plan de Dios para el hombre. Desde la creación del mundo, Dios ha tenido un propósito claro para ti y para mí, para toda la humanidad. No somos producto del azar, no somos producto de la suerte, no nacimos de una cosa inimaginaria. Fuimos diseñados con intención y llamados a vivir en comunión con nuestro Creador. Hoy exploraremos lo que la Biblia dice sobre el plan de Dios para el hombre desde su creación hasta su redención. En la creación, el hombre, hecho a imagen de Dios, según el capítulo 1, versos 26 y 27 de Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con el propósito de reflejar su carácter y gobierno sobre la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo con dignidad y con la capacidad de relacionarnos con Él. Nos dio dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre toda la creación, pero con la responsabilidad de vivir en obediencia a su voluntad. Nos dejó leyes para que viviésemos en unidad, en amor, en justicia, unos con los otros. Pero el hombre tuvo un rompimiento, una ruptura, y fue en la caída. Romanos 3:23 y Génesis capítulo 3 nos muestra que el pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén. Esto trajo separación entre Dios y el hombre. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento hubo una ruptura, hubo una separación, hubo una caída. Y eso separó al hombre del propósito eterno, del plan de Dios. Ahí se rompieron los planes que Dios tenía contigo y conmigo. La comunión perfecta fue rota y el hombre perdió su propósito original, perdió su visión, dejó de oír a Dios, se alejó de Dios, de su creador, de sus leyes, de su justicia y de su amor. Sin embargo, Dios nos abandonó. Dios no se echó para atrás. Dios no abandonó su plan. Desde el principio prometió redención, establecer un puente, una vez más, abriendo un camino, ese camino que había sido roto, ese camino que había sido totalmente separado de su propósito. Él tenía un plan para una vez más injertarnos en su propósito divino. En el capítulo 3 de este tema, la redención en Cristo, restaurando el propósito, Efesios 1, versos 4 al 7 y Juan 3:16 nos muestran
Dios trazó un plan de salvación en Cristo para restaurar nuestra relación con Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El propósito de Dios en Cristo Jesús, una vez más, Dios preparó un camino, no para todos los hombres, sino para aquellos que decidan caminar en ese camino de amor, de obediencia y de justicia. Jesús vino a restaurar nuestra comunión con Dios y darnos un propósito eterno. Al creer en Él, somos criaturas suyas, nuevamente creados según Dios, llamados a vivir para su gloria. Juan 3:16 nos muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios restauró una vez más al hombre, abrió un camino para que volviese una vez más a injertarse en el propósito y pudiese completar el plan de Dios. El llamado a vivir en su voluntad, según Mateo 28 del 19 al 20 y Efesios capítulo 2, verso 10. Una vez redimidos, Dios nos llama a vivir conforme a su voluntad, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas buenas obras fueron hechas desde antes de que el hombre estuviese en la tierra. Dios la preparó para que viviésemos conforme a su voluntad. Él nos predestinó para vivir conforme a su voluntad y asimismo vivir con Él eternamente. Nuestro propósito es glorificar a Dios, compartiendo el Evangelio y vivir una vida en santidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así nos dice el libro del Evangelio según Mateo. En conclusión, aplicación de este plan de Dios. El plan de Dios para el hombre es claro. 1. Fuimos creados para tener comunión con Él. Sí, fuimos creados con ese propósito. Sí, lo podemos ver en la historia. Desde el principio, Dios venía y pasaba tiempo con su creación. Y pasaba tiempo con el hombre al cual había dado señorío y poder para gobernar y señorearse. Y Dios tenía comunión con el hombre. Por eso, fuimos creados para tener comunión con Él. 2. El pecado nos separó, pero en Cristo tenemos redención. Nos quiere decir la Biblia que si vivimos para pecar, si vivimos de espalda al propósito de Dios y a los planes de Dios, pues ese plan que Dios tiene con nosotros, ahora que es el plan de redención, si nosotros no hacemos nuestra parte de entrar al propósito, de venir y pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y caminando conforme a su propósito, no podemos llegar a cumplir el segundo punto, el cual es la redención y la que nos acerca a Dios. El punto número 3. Ahora estamos llamados, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos dado el paso hacia adelante, los que hemos decidido venir al Señor, hemos sido llamados a vivir en su propósito y a hacer su voluntad. Para esto tenemos que conocer la palabra de Dios, que es ahí donde se puede desarrollar y podemos conocer el carácter, el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Solamente necesitas entregarle tus cargas y pedir al Señor que lleve esas cargas. Entrégale tu corazón, vive en obediencia, cumple el propósito por el cual fuiste creado, arrepiéntete, del cual todos somos culpables de haber pecado y habernos separados del plan y del propósito de Dios.
Quiero darte las gracias por haberme acompañado en este episodio de Vive tu Fe. Si este mensaje te bendijo, compártelo y sigue creciendo en la palabra. Nos escucharemos en el próximo episodio. Bye bye.